Tomándole la medida al desastre. En Tomándole, el momento, perfecto. en el momento en el que nos encontramos, muchos indicadores económicos no se corresponden con la realidad que estamos viviendo. Por la forma en que usualmente se capta la información económica a través de encuestas o de recopilación de registros administrativos, hay inevitablemente rezagos, que no son tan notorios cuando hay estabilidad, pero si hay una caída como la que vivimos, de poco nos sirve conocer cómo estaba la situación en marzo y que hoy ya se ve distante. ¿Le sigo? Pues síguele, sí, te está saliendo muy bien, órale. No obstante, hay algunos indicadores que nos permiten anticipar la dinámica de la economía. Al observarlo, podemos tener una idea más clara de las tendencias, lo que nos permite tomar mejores decisiones en nuestras empresas o en nuestras finanzas personales. Uno de esos indicadores que anticipa Te pido un favor, ahora escoge a alguien para que siga, ¿no? A quien a, quieras. a Roberto. Órale, a ver si no lo despiertas. Háblale más fuerte, a ver, Roberto. Creo que no se enteró, querido. Esco- a, Escógete a alguien más. a Esther. Esther González, está siendo nominada. ¿Usted acepta el Sí, reto? buenos días. Órale, buenos días. Uno de esos indicadores que anticipan y que es de los reconocidos a nivel mundial es el de los pedidos manufactureros. Con él se anticipa el comportamiento futuro de la producción y las ventas porque las empresas requieren insumos. Así que viendo cuánto se compra, podemos tener una idea de cuánto se va a vender. El día de ayer, el INEGI y el Banco de México dieron a conocer el indicador correspondiente al mes de abril, el cual registró una caída de casi 10 puntos. Esa es la dimensión del retroceso que tiene hoy la economía y que probablemente tendrá en el curso de los próximos meses. Ay, perdón, hay mucho ruido. ¿Puedes seguir? Sí, es que hay Órale. ruido, no sé si me escuchan. Sí, sí, yo creo que bueno, sí te escuchamos o si quieres nominar a alguien si no te sientes cómoda, pero se te oye perfecto. Gracias, de hecho. Sí, continúo. Otro de los Órale. indicios útiles es el consenso de los expertos respecto al comportamiento futuro de algunas variables económicas. El Banco de México presentó ayer los datos de su encuesta de abril. Ellos revelan que el promedio de la caída esperada en el PIB de este año es de 7%, pero en el segundo trimestre del año el retroceso será del 14%, algo sin precedente en la historia moderna de México. Escógete a alguien más ahora, mujer. Sí, porque hay mucho ruido. No, hombre, Ale se oye Sánchez. perfecto, pues. Órale. Ale Sánchez. Sí, no debe sorprender esta cifra, ya que por el simple efecto del confinamiento durante un par de meses, una gran cantidad de empresas vieron que sus ventas se fueron al piso. Un ejemplo de ello será el comportamiento de las ventas de autos, que se dará a conocer mañana. No se sorprenda si el retroceso anual está en el rango de 60 a 80%. Otro dato que no debe perderse de vista en la encuesta del Banjico es la trayectoria esperada de la economía en diversos trimestres de este y el próximo año. Si resulta correcto lo que se anticipa, tendremos que esperar hasta el segundo trimestre de 2021 para volver a ver una cifra positiva en las comparaciones anuales. ¿Sigo? Pues, o nomina a alguien como tú quieras si quieres despertar a alguien y bulearlo. Si quieres, digo. La Órale. razón de que la caída se prolongue tanto se puede explicar al observar que, de acuerdo con el 100% de los expertos cuestionados por Banjico, este es un mal momento para realizar inversiones. Al observar el probable desempeño de la economía, no se trata de regodearnos en el mal desempeño que tendrá. A mí al menos me apena y me duele que las cosas sean así. ¿Quieres Ya poner a alguien nominado. más? ¿Sí? Órale, Era Brian. órale. De lo que se trata es de medir con la mayor oportunidad y precisión que sea posible el impacto que la pandemia nos ha dejado, con objeto de tomar decisiones informadas en todos los ámbitos. Nos equivocamos por el completo si actuáramos pensando en que no estamos. Lo peor que podemos hacer, tratarse de la pandemia o de la economía, es actuar a ciegas,
o bien hacerlo con información incompleta o precisa o imprecisa. De este tema seguiremos hablando el día de mañana. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tu comentario de lo que leíste o de que leímos entre todos? Bueno, lo que nos dice Enrique Quintana es que ante una recesión como la que se está viviendo y la que se vivirá, hay algunos indicadores económicos que ya no son tan fiables, ¿no? Pero hay otros que nos Ujú, pueden anticipar la crisis que se viene, como el de los pedidos manufactureros. Es decir, si este ujú. indicador cae, como lo dice Enrique Quintana, de en 10 puntos, nos dice que nuestra producción y por tanto nuestras ventas también caerán, ¿no? Entonces, tenemos que actuar sobre esta caída en la economía y no hacer como lo que está haciendo un poquito el presidente, ¿no? De decir que las cosas están bien o no están tan mal como se esperaban. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Daira, ¿estás por ahí? Vamos a creer que Daira está por ahí, pero no le está funcionando el micrófono. Bueno, sí, perfecto, gracias. Ya dejamos de compartir la pantalla y les comparto la otra pantalla. Les cuento la vida en general, esperen un momento. Espérenme, compartir la pantalla, activar sonido original. ¿Dónde está compartir pantalla? Compartir pantalla de Limits of Growth. Ahí está. ¿Listo, jóvenes? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí. Órale, perfecto. Bueno, les cuento, parece que el consejo, perdón, hubo una reunión de directores, me contaron ayer o antes, ya no me acuerdo, da igual, pero que van a mandar al Consejo Técnico de la UNAM, de toda la UNAM, de toda ella, una propuesta en la cual es la siguiente. La idea es no perder el semestre sujeto a las siguientes condiciones, que los maestros que hemos estado dando clases en línea tenemos o debemos, o como le quieran llamar, hacer un examen entre la última semana de mayo, perdón, y la primera de junio. Y eso es lo que tendría toda la acreditación de calificación final. Nos podemos poner de acuerdo si es un examen, dos, o ensayo, etcétera, pero eso va entre ustedes y nosotros. Pero eso ya contaría. Para los maestros que no dieron clases en línea, el reto está un poco más complicado porque piensan que se va a abrir la UNAM en junio, no se sabe si es la primera semana o cuándo, pero entonces lo que harían es, en cuanto se abra la UNAM, de agosto. Y entonces a lo mejor tienen que empezar a repetir, los maestros que no dieron en línea tienen que repetir el curso completo. Imagínate qué flojera, y sobre todo aparte de la flojera, es que, pues sinceramente no se sabe lo suficiente del virus, de si, bueno, si ya no hay riesgo, obviamente hay riesgo, entonces tener un salón de clases con 40 alumnos, luego te dicen, los estimados de la UNAM de este grupo de directores, es que los grupos tendrían más o menos 20 gentes, porque algunos ya habrían tomado el curso en línea, etcétera. Pero si ustedes se acuerdan las escaleras de la facultad, suponiendo que la facultad esté libre, que eso tampoco sabemos, pero yo creo que es un riesgo todavía de infección, tanto para ustedes como para los profesores. Pero que lo que les decir es que ya hoy va a haber un anuncio oficial de la UNAM en términos de que los cursos en línea sí cuentan. Así que pues, será problema de nuestro director a ver cómo le hace para que los cursos queden validadas las calificaciones, pero Cindy y yo, pues les deseamos el mejor de los éxitos y estoy seguro que les va a ir muy bien. Dicho eso, lo que vamos a hacer es, nos vamos a echar todos los capítulos del crecimiento de largo plazo, bueno, perdón, no del crecimiento, sino ya vimos el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Probablemente el examen cubra solamente hasta esa parte que sería la mitad del libro, y haríamos ejercicios, pero luego lo que a veces es como medio aburrido estar haciendo ejercicios, y ya sea que traemos Cindy y yo especialistas sobre la economía mexicana y lo que está pasando en el macro a nivel internacional, o especialistas en teoría macroeconómica para que les complementen lo que hemos visto desde un punto de vista crítico, o también nos gustaría darles un par de capítulos de economía abierta. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿O callen para siempre?
¿No hay duda? Yo, profesor. ¿Quién eres, queridísimo? Hola. Hola. Te escucho. Pues te sigo escuchando, pero la duda creo que desapareció, ¿o no? ¿Sí saben quién estaba preguntando? Vuelvo a repetir. Cualquier duda, pregunta, jóvenes con arroba, jóvenes y jóvenes. Tururú. A ver, Ale, tú que tienes ahí popularidad, dile a quien sea que preguntó que si quiere preguntar otra vez. Creo que se mordió el rebozo. Escribió en el chat que cuándo es el examen, o sea, la fecha. Dile que hoy, que es sorpresa, Ah, que saque una hoja. Dile que no sabemos, que se lo haré saber a la brevedad, pero será la última semana de mayo. Ujú. ok, muy bien. Sí, Gracias, pero profe. nos esperamos a que nos conteste en el chat, Ale, o ya lo tomamos como respuesta. Creo que ya, ¿Ya? sí. Bueno, denle un aplauso a Cindy, que parece que ya tiene beca. A ver, que nos confirme Cindy si ya tiene beca o no. Bueno, ya tenía beca, pero a ver. Cindy, ¿estás por...? Aquí estoy. Sí, ya por fin ya arreglé ese asunto, ya está todo formalizado. Te están echando muchos aplausos, Cindy. Yo sugiero que al que no aplauda, tómalo en cuenta para la calificación. A ver, déjame ¿No? ver quién falta. No sé, pues ven, porque veo que no están aplaudiendo, ¿eh? Está muy raro esto. ¿No? Ok. A ver. Ay, sí, Mira, ya lo chequé. Arantxa no ha aplaudido. Ni Jimena, ni Pamela, ni Kevin. Oigan, tienen una oportunidad de quedar muy bien con Cindy. Yo les sugiero que antes de que acabe la clase, aplaudan. Eso, muy bien, Roberto. Roberto, quitaste el aplauso, así no se puede. Y Pablo, les voy a repetir, oigan, eso, muy bien, Roberto, ya estate tranquilo con la que mira, Pablo ya se animó y Daira todavía no se anima. Bueno, en fin. Qué espontáneo aplauso, Cindy. Nos fue muy bien. Sí, Oiga, gracias. no, felicidades, felicidades de veras, ya está todo arreglado, ¿no? Sí, ya está todo por fin resuelto. No, qué bueno, pues ahora que regresemos a la normalidad, yo los invito a unas tortas o algo en honor a Cindy. Ujú. A todos aquellos que pasen y hayan aplaudido, valga la expresión. Bueno, jóvenes, le entramos a este capítulo. Cindy, de veras que qué alegría, ¿ok? Gracias. ¿Listo? Bueno, este capítulo es, la verdad, raya en novela. Es muy bonito, son los hechos del crecimiento. Lo que Amartya Sen, que ustedes deben de conocer. ¿Alguien no conoce a Amartya Sen? Si a Dani, ¿conoces a Amartya Sen? ¿Sabes quién es Amartya Sen? No importa si no lo conoces, nada más cuéntame si sabes. Si a Dani Cruz, ¿andas por ahí? Hay un vino muy famoso de Ensenada que se llama Cruz, por cierto. Pero bueno. Roberto González, ¿está usted ahí? ¿Qué creen, que esté o que no esté? Alan Gerardo Vázquez. Llevo de 3-3. A ver, ¿quién más? Mayra. ¿Sí se me oye o no se me oye? Sí, profe, es que le están contestando en el chat. ¿Y por qué, oye? ¿Y tú sabes por qué me contestan en el chat? Es que leer el chat a la vez que estás poniendo la pantalla se complica. Bueno, si quieres se lo leo. Mayra dice que ganó el premio Nobel en el 1998 por sus investigaciones en desarrollo económico. Shedani dice que no sabe. Alan Gerardo dijo que no sabe. Ah, pues dile a Mayra que ella fue la que dijo de Amartya, ¿no? Pero Sí, no tienen micrófono o qué? Vale, te vamos a dice contratar que no tiene. Mayra dice que no tiene. ¿no? Bueno, pues ahorita que Cindy ya tiene mucho dinero, a ver si Cindy les coopera con micrófonos. Ok, Cindy, ¿ya viste? Ya tenemos un proyecto de inversión. ¿Cómo ves? Perdón, Sí, déjenme le regresar. estoy escuchando. Estás escuchando, te aplauden y luego ahora ya viste. Sí. Déjame regresarme a esto.
Bueno, Amartya Sen dice que una vez que empiezas a pensar en el crecimiento económico, es muy difícil pensar en cualquier otra cosa. Si quieres por el lado bueno y por el lado malo. Por el lado malo, pues ahora tienes que los cielos azules los tenemos porque la economía mundial está caída. Es por el lado malo. Por el lado bueno es que sin crecimiento económico, países como nosotros estaríamos condenados a, pues, en realidad a la pobreza, a una mayor desigualdad, inestabilidad social, etcétera. Porque tenemos nosotros ahorita la necesidad de crear 1.200.000 empleos al año. Sin crecimiento económico es imposible. No tenemos un sistema de protección social que les vaya a usted a dar de comer, y hospitales y agua y todo. Entonces, pues tenemos que crecer a fuerza. El capítulo está dividido en 3 partes. Uno se llama los hechos del crecimiento, cómo se miden, qué ha pasado con los países ricos en tiempo y espacio, y luego pensando del crecimiento económico. Brisa, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Te gustaría traducir esto, mi querida Brisa? Sí, claro. Órale. Dice los hechos del crecimiento. Dice, el crecimiento es un incremento constante del producto agregado en el tiempo extra. En el tiempo En extra sería en el, fútbol. a través del tiempo. A lo largo del tiempo, sí. Pero tienes razón. Eh, Así se dice, overtime se dice el tiempo sí, extra. tiempo extra, ¿no? Sí, es donde México pierde, pero bueno, órale, síguele. Nosotros ahora cambiamos el enfoque de las fluctuaciones económicas y la determinación del producto en el corto y mediano plazo al crecimiento y la determinación del producto en el largo plazo. Perfecto. Dímelo primero, ¿qué quiere decir eso del crecimiento, por favor? Steady Eh, increase in aggregate output. Pues dice que el crecimiento se caracteriza por ser un incremento constante del producto agregado, del Producto Interno Bruto. Exacto, ese es bien importante, ¿no? O sea, el chiste no es crecer un año, sino crecer de manera persistente en el tiempo. Crecer un año lo hace cualquiera, sacar un 10 lo hace cualquiera, sacar 10 de promedio ya no cualquiera. Pero se necesita mucho más esfuerzo para hacerlo en el tiempo, a lo largo del tiempo. Ahora dice que nosotros estuvimos hablando del crecimiento en el corto y en el mediano, pero ahora vamos a cambiar al crecimiento en el largo plazo. El crecimiento en el largo plazo, para empezar, si quieren en términos económicos, en términos de modelo, en el corto plazo, ¿qué es lo que suponíamos que se quedaba constante? Doña Jennifer, vamos a aceptar al de Mar ahorita. Hola, buenos Jennifer, días, profe. hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas Muy de que bien, todo lo que gracias. supusimos constante en el modelo de corto plazo? Más o menos, pero a Pues ver. ahora de lo Pues nos enfocábamos más que nada en las fluctuaciones que había dentro de la producción. exacto. No suponíamos un crecimiento, pues como ahora en el capítulo se va a ver. Perfecto, el producto estaba, nos enfocamos más en el nivel del producto quizá, ¿no? Aunque después sí habíamos hablado, ¿te acuerdas de la curva de Phillips o cosas de esas, la ley de Okun y demás? Sí, Ahí sí hablábamos de crecimiento, pero era crecimiento de corto plazo. ¿Qué será el largo plazo? Aparte de que todos nos morimos en el largo plazo, como decía Keynes. ¿Qué se te ocurre en economía de largo plazo? en el largo plazo, pues veía que engloba varias décadas. Eso por un lado, o sea, el largo plazo tiene que ver con mucho tiempo, pero si agarramos nuestros modelitos, ¿te acuerdas qué supusimos de la productividad, mujer? En Que nuestro permanecía modelito. constante. Eso, que permanece constante. Entonces, en el largo plazo, ¿sería sensato pensar que la productividad va a estar constante? No, ha aumentado estos últimos años. Perfecto, entonces para el largo plazo vamos a flexibilizar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces vamos a Ok. permitir que la productividad crezca. ¿Qué habíamos dicho de la mano de obra? La L famosa. ¿Qué teníamos de la mano de obra? Pues, no había como un aumento tan significativo dentro Ni de... siquiera había aumento, estaba Igual constante. constante. O sea, era tan poco significativo que parecía el crecimiento de la economía mexicana, o sea, era cero. O sea, la L estaba dada y por eso decíamos que la tasa de desempleo la podíamos medir y toda la historia. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa estará dado? ¿Irán volver andas por ahí? Esto es como lanzar cuerdas al mar a ver si pescas a alguien. Pasó. Irán, querido, ¿estás por ahí? Sí.
con alegría para participar con el resto del pueblo sabio que está atendiendo este curso? Sí. ¿Sí? ¿Sientes bien balanceado en tu yin y tu yang y todo? Sí, ya desayunado y todo, sí. Ya sé, hombre, ya, ¿qué más? Ya, lo de los dientes, la cepillada de dientes ya no la preguntamos, ¿verdad? Porque además ni está la pantalla libre, así que bueno. ¿Qué otra cosa vamos a hacer que permitir que se mueva para hablar de las economías de largo plazo? Ya dijeron que la Habíamos quedado con productividad, el crecimiento el y la crecimiento ya, productividad. Ajá, la la productividad. productividad. ¿Qué otro factor de la producción conoces, Iram? Hoy, pues, Hoy o mañana o pasado, cuando quieras, hoy. ¿Tus cursos de economía política de qué hablan? Suponiendo que hablan. Del capital. bueno, Eso, sí. entonces, ¿qué vamos a suponer que varía? Ajá, el capital también. El capital, ¿qué quiere decir el capital, aparte de lo que digan en economía política? Pues en sí los medios que te permitan producir, ¿no? O sea, Eso, la que son maquinaria. las que, perdón, dime un La ejemplo de maquinaria, medios. por ejemplo. Exacto, entonces vamos a permitir que el capital cambie, que aumente, vamos a permitir que la población aumente, entonces vamos a hablar de un crecimiento bien distinto. Si aumenta el capital y la relación capital-trabajo, seguramente aumentará la productividad. Entonces vamos a permitir todo eso, entonces eso pasa en muchos años. De un día a otro, pues una fábrica es muy difícil que aumente su capital, ni su productividad, ni su mano de obra. Bueno, a lo mejor contratan a alguien y corren a alguien, pero eso es lo que vamos a estarnos enfocándonos ahora. Ven ahí esa gráfica. ¿Quién le gustaría pues, comentar en esa gráfica? ¿Quién será? Solo O escoge, quería, ¿quién? doctor. Nada más dime tu nombre, es que no los reconozco el nombre. Sí veo la foto, pero en la foto veo Doctor, habla Cindy. Cindy, querida, sí te reconozco. Claro que te reconozco. Solamente quería destacar algo. O sea, uno de los supuestos sumamente esenciales en el modelo ISLM que estudiamos al inicio en el corto plazo es que los precios no varían. O sea, ese es el supuesto básico en el corto plazo. Posteriormente, cuando pasamos al medio plazo, nosotros ya permitimos la variación de los precios y ver cómo los precios influyen en los salarios y a su vez estos salarios que determinan los costos de las empresas determinan los precios que van a cobrar las mismas y por lo tanto todos estos efectos se van a ver reflejados en cómo varía la producción. Entonces, uno también de los supuestos esenciales que nosotros planteábamos es que la producción solamente dependía del trabajo, ni siquiera, o sea, metíamos capital. Ahora ya en el largo plazo agregamos una variable más a esta función de producción y permitimos el hecho de que la producción no solamente depende del trabajo, sino también del capital. O sea, en el corto o mediano plazo no habíamos visto la intervención del capital, la producción a través del tiempo, pero aquí ya agregamos un nuevo supuesto. Cindy, estupendo. De hecho, tienes toda la razón. En nuestro primer capítulo, todo lo determinaba la demanda, ¿no? Nosotros incrementábamos el gasto público, no le pasa nada a la inflación, sube la producción. Nunca pensamos en que capaz que la producción ya estaba topada porque no hay más infraestructura, porque las máquinas ya están trabajando 3 turnos, etcétera. Toda la razón, Cindy. Muchísimas gracias. Escógete a alguien para que nos platique la gráfica. Tenemos que acabar vamos a ir a capítulo por clase, ¿eh? Entonces, ¿Aranza? Cindy, escoge. Órale. ¿Me escucha? Claro, si hablas más fuerte se escucha más todavía. Ah, ok. Bueno, la gráfica ahí dice que es como la producción de Estados Unidos a través de los años. Y como lo más importante es que ha crecido pues mucho. O sea, se puede ver que completamente la gráfica va para arriba. ¿Qué cosa mides en esa gráfica? Yo nada más vi que algo va para arriba, pero ¿qué es eso que va para arriba? Ah, la producción, ¿no? ¿Y qué dice ahí la producción? ¿Es el número de tractores? ¿Qué es eso? ¿Cómo mides la producción? Con ¿Qué dice en el eje de las Ys? dice Ahí mira, el producto en 2009 en El dólares, producto, billones de dólares. ¿qué quiere decir en dólares del 2009, mujer? ¿Serán precios corrientes o serán precios constantes?
¿Constantes? Ay, me encanta cuando le haces así constantes, con las 4 Sin la S. duda. Ni se nota, ni se notó la respuesta contundente, así como de concurso de México tiene talento. Obviamente constantes, ¿no? Digo, tú ya te acuerdas de cómo se medía corrientes y constantes, ¿no? A veces te vas a encontrar las gráficas o se van a encontrar las gráficas que dicen precios constantes del año 2000, o 2009, o lo que sea. O a veces te dicen pesos de 2009, dólares de 2009. Pues lo que está diciendo es que los precios que tomaron para hacer este cálculo son los precios del 2009. Ajá. ¿Eso es trivial o no es trivial? Si hubieras agarrado otros precios. Pues Imagínate no, que agarras los de 1910. ¿Cuál es el precio de un iPhone en 1910? pues no había iPhones. Pues no había iPhones, ¿verdad? ¿Y el precio del carbón en 1910? ¿El precio del carbón? Era menor. Era menor. ¿Era menor entonces o ahora? Entonces, ¿Te dejan usar carbón ahora en las casas para cocinar y todo eso? no. No, el Enequén, por ejemplo. Tampoco, ¿no? O sea, ¿el Enequén sabes lo que es el Enequén? No. ¿Conoces los magueyes? Sí. Bueno, los magueyes hacen varias cosas. Una es te ayudan a producir bebidas alcohólicas, que es una parte muy interesante. Y la otra es que la fibra del maguey antes se usaba para hacer cuerdas. Si ves las haciendas, ¿has ido a Yucatán? ¿O han ido a Yucatán ustedes? No. No, vayan un día a Yucatán. La península de Yucatán es bellísima. Se van a encontrar unas haciendas abandonadas o ya convertidas en hoteles. Esas haciendas son las haciendas enequeneras. El enequén fue una fibra que le dio la vuelta al mundo, era con lo que empacabas todo, hasta que llegó el plástico e hizo pomada a esas haciendas. Entonces, ese estilo de cosas, hay cosas que usábamos antes y que valían mucho y ahora ni siquiera las tenemos. Entonces es muy importante qué precios usas, ¿no? Si pusieras el precio del carbón ahorita, pues le estás dando un peso enorme al carbón que ya ni crece, ¿no? En fin, ¿qué serán esas barras grises? Nomíname a alguien ahí que nos diga qué son esas barras grises, si las alcanzan a ver. ¿Son como crisis? Son como crisis, son como recesiones, ¿verdad? ¿Me las narras? ¿Esta qué fue la primera? Pues la crisis de 1929. Bueno, Exacto, súper, sí, pues sí, la Gran Depresión, ¿no? Luego nos vamos por acá, 1980-81, la crisis de la deuda. Y esta nueva, ¿qué cosa es? La crisis del del 2008. 2008. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba la crisis? ¿Inmobiliaria? Exacto, súper bien, sí, súper, sí, quítale el acento de la duda. No, pues súper bien. Ahora nos dice el gráfico que nos veamos, que nos fijemos lo de 1980. O sea, entre 1890 y 1930 pasamos de $5,000, digamos, por persona, ojo, es por persona. Pues ¿a cuánto llegamos? Como a 9,000, digamos. Se duplicó, que si acaso. Luego se cayó. Y luego del 30 en adelante pasamos otra vez casi del mismo nivel que teníamos antes, aquí en el 1890, y zoom, pasa a 24,000. Se multiplica como por 6 más o menos. Y de 24,000 pasa a 50 y pico, ¿no? A casi 50. Es chistoso que el gráfico dice que cómo creció Estados Unidos después de 1980, ¿no? Pero la verdad es que pues creció mucho desde esta parte del 30, de la fin de la Gran Depresión hasta Dios santo, hasta 1980 también creció muchísimo. Y lo que dice ahí abajo, ¿lo quieres leer tú? Aquí donde dice Panel B. Es que tenía perdón, ¿no? Aquí dice, dice, perdón, qué bueno que estoy tosiendo en la computadora y no a ustedes. El panel A dice que creció mucho el producto desde 1980. Aquí pasamos de 200 a 2. Pero dice que por un factor de 46. ¿Por qué decidieron aquí dividir entre el número de personas? ¿Qué sentido tiene? Aquí es PIB per cápita, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se te hace una buena idea o se te hace una mala idea ver el PIB per cápita en vez del PIB total?
Pues es como un promedio, ¿no? De lo que la gente gana o... Ay, produce. Tienes toda la razón, o sea, está ahora tomando en cuenta el número de personas que hay. Ok. Puede haber crecido muchísimo y suponte si fuera China que crecieron a lo bestia el número de chinos. Es una mejor medida del crecimiento del PIB per cápita que el PIB total. ¿Qué fallas tiene el PIB per cápita de todos modos para medir bienestar? ¿Crees que con saber cuál es el PIB per cápita de México y el de Argentina ya sabemos quién vive mejor? No, ¿Qué nos faltaría? pues ¿Qué te también gustaría saber? ver cómo comparar como lo que ganan con el nivel de precios de cada país. Pero ahí tenemos un pequeño problema porque aquí ya dijimos que son precios constantes. Entonces ahí, bueno, te dicen precios constantes de la misma moneda y ya con eso que te dijeron el PIB per cápita en un lugar es de $20,000 al año y en otro lugar también es de $20,000 al año. ¿Ya sabrías en qué país quieres vivir? ¿Qué otras cosas tendrías que fijarte? ¿O qué te gustaría saber? Acuérdate que dijimos que para Amartya Sen el crecimiento es lo más importante. Pero, ¿qué otra cosa? Pues, ¿Dirías que ya con eso? No, también como la calidad de vida del país. Eso, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Tú qué valoras en la calidad de vida? Pues como Con la confianza, es tu opinión. educación, ¿Qué, perdón? el nivel, cómo está la educación o Súper, muy bien, acceso a educación, ¿qué otra cosa? distribución del ingreso. Estupendo, la distribución del ingreso, la pobreza, todas esas cosas, ¿no? Esto, el PIB per cápita, nada más te dice que en promedio, digamos, en promedio, Carlos Slim y yo ganamos, uy, Dios santo, ¿cuántos millones de dólares ganamos entre él y yo? Pues un montón, ¿no? Pero de ahí a que él y yo estemos igual, pues no. Él tiene Sí. problemas de obesidad y yo no, tiene problemas de prediabetes y yo no, quiero creer, y tiene muchas otras cosas resueltas que yo no. Entonces la distribución es importante. Pero bueno, eso no lo estamos midiendo ahorita. Lo único que nos dice, ¿me puedes leer los últimos tres renglones de la gráfica? Sí, dice, el panel B muestra el incremento de la producción. Bueno, muestra que no es simplemente el resultado de un gran incremento en la población de Estados Unidos, que va de 63 millones a más de 300 millones a lo largo de este periodo. La producción per cápita se ha incrementado por el factor 9. Por un múltiplo de 9, ¿no? Es justo lo que habíamos preguntado, lo que había intervenido Cindy al principio. O sea, uno podría decir, bueno, pues el PIB crece porque crece en el número de gringos, y si crecen los gringos y todos son igual de productivos, pues crece el PIB. Eso es lo que hicimos en nuestros modelitos de corto plazo. Pero aquí lo que nos dice es que el PIB creció mucho más rápido que el número de gringos. Si bien la población gringa pasó de 60 millones a 300 millones, el producto por persona es otra manera de decirle a la productividad. Aquí es por persona, que bueno, pues debe ser por trabajador. Pero entonces dice, se multiplicó por 9. Entonces el crecimiento va mucho más allá del crecimiento de uno de los factores. Es el crecimiento de la población, el crecimiento del capital y de las técnicas. Cindy, ¿quieres añadir? Sí. Aurelia. Bueno, quería añadir algo con respecto a la lectura. Primero, la lectura de las gráficas, o sea, no solamente podemos decir, no, pues la variable subió. O sea, está sumamente fácil la lectura, porque primero debemos fijarnos en las variables que están analizando, o sea, debemos presentar, tenemos una gráfica que presenta el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto desde 1890 en relación al Producto Interno Bruto por personas en 1890 para la economía estadounidense durante este periodo. Entonces, allí sí podemos decir que es la variable que se ha incrementado. O sea, creo que eso sería la lectura correcta. O sea, también en qué unidades está y en qué periodo.
También quería destacar que no debemos fijarnos o sea, en la producción de por sí, porque, por ejemplo, si tenemos una economía A que tiene un Producto Interno Bruto de 100 y una economía B que tiene un Producto Interno Bruto de 200, nosotros pensaríamos que la economía B es mucho más rica que la economía A. Pero en la economía A, por ejemplo, son 5 personas y en la economía B son 50 personas, supongamos. Entonces, eso indica de que en la economía A, cada persona ha aportado con 20 unidades, dólares, etcétera, o sea, la moneda que sea. Y en la economía B, cada persona ha aportado con 10. Entonces, si analizamos desde esa perspectiva, la economía rica en ese caso sería la economía A, porque cada persona ha aportado 20 dólares, o si lo vemos desde el lado de los ingresos que perciben, cada persona recibe 20 dólares de ingreso. Aún así, el Producto Interno Bruto por persona sigue siendo un indicador débil para analizar el nivel de vida, porque como usted ya muy bien lo dijo, o sea, no solamente debemos valernos de los indicadores económicos, sino también sociales. Cómo se distribuye esos ingresos, cuál es el nivel de pobreza que hay en un país determinado. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la pandemia, o sea, hay muchos países que ni siquiera pueden tener acceso a computadoras. Entonces, el cierre prolongado de las escuelas va a presentar muchos desafíos para estos países, porque no tienen la infraestructura básica para poder llevar a cabo la educación pues en línea, ¿no? Entonces, para analizar un país, o sea, debemos valernos de indicadores esenciales, no solamente económicos, sino también sociales. Cindy, te salió tan bonita que te regalo la que sigue. ¿Perdón? Que te salió tan bonita la explicación que te paso la lámina que sigue. Ah, ok. Escoge a alguien o léela tú, haz lo que tú quieras. Ok. Bueno, tenemos en medición del nivel de vida. Pues dice que la producción la producción por persona, como anteriormente había dicho, es lo que vale analizar en sí, en lugar de la producción en sí misma, porque es la variable que nos va a permitir comparar, a través a lo largo del tiempo y entre países. Como anteriormente les había mencionado, esta es la variable, como más apropiada para realizar estos análisis, en lugar de analizar la producción en sí misma, porque, como anteriormente les había dicho, esto no quiere decir que si un país tiene una mayor producción va a ser el país más rico, porque también debemos analizar cuánta población presentando muchas falencias. Pues bueno, aquí dice que para corregir las variaciones en el tipo de cambio y las diferencias sistemáticas en los precios a través del tiempo, lo que nosotros hacemos es utilizar la paridad del poder adquisitivo. La paridad del poder adquisitivo, por ejemplo, si nosotros analizamos los precios en relación al tipo de cambio, o sea, utilizando el tipo de cambio. Sabemos, por ejemplo, en la India utilizan una moneda. Lo que nosotros hacemos para analizar entre todos los países, realizar un análisis entre todos los países, podemos expresarlo en términos de dólares. Para eso podemos utilizar, nosotros diríamos, el tipo de cambio, dividir cuánto gastan o cuánto consumen en la India en relación al tipo de cambio de Estados Unidos y expresarlo en dólares. Pero aquí hay un problema, que el tipo de cambio varía a través del tiempo, entonces probablemente no nos permite realizar un análisis mucho más adecuado. Entonces, es aquí en donde entra la importancia de la paridad del poder adquisitivo. ¿Cuánto yo puedo comprar con mi dinero en un determinado país? Entonces, pues, no sé, utilizar los números de la paridad de poder adquisitivo nos permitiría realizar un mejor análisis. No sé si hay el ejemplo aquí para poder verlo. Doctor. Ok. Espérate, me voy a regresar. Me regreso para que
Cindy está contenta, ya que tiene su beca. Si quieren, nada más agrego una cosa de lo que estaba diciendo Cindy. Uno, cuando estaba mencionando de que cuánto compras en un lugar y en otro, lo que hacen es decir, vamos a hacer una canasta de mercancías común para todo el mundo. Si decidimos que todo el mundo toma leche, entonces agarramos una canasta de 10, 20, 50 mercancías, las que tú quieras, leche, jugo, lo que sea. Entonces vemos cuánto cuesta en cada país. Entonces, en una cuesta $10. Entonces, lo que vamos a hacer es, toda esa canasta, tratar de poner los mismos precios de un solo país. Entonces, en función de eso, sabes que esta canasta nos hubiera costado tanto en un país, tanto en el otro. Entonces, con eso estás tratando de tener una, como si quieres, métrica común, pero se va a ver mucho mejor en el siguiente ejemplo. Cindy, ¿te lo echas? Ok, Vale. dice, consideremos el ejemplo en Estados Unidos. En primero, el caso de Estados Unidos. Cada año las personas en Estados Unidos compran un nuevo carro por $10,000 y además también gastan otros $10,000 en comida. Ese es el caso de Estados Unidos. En Rusia las personas gastan 20,000 rublos, que es la moneda rusa, en carros. Esto significa que cada carro dura 15 años. Si cada carro dura 15 años, después de 15 años se compra un nuevo carro. Y además también gastan 40,000 rublos en comida. Entonces, si suponemos que el tipo de cambio es de $1, es igual a 30 rublos, entonces el consumo por persona en Rusia es solo del 10% del consumo por persona de Estados Unidos. Ahora, si lo que nosotros hacemos, en lugar de utilizar el tipo de cambio, es, bueno, dice, si nosotros usamos los precios para ambos países y asumimos que las personas gastan el total de su dinero en comida, entonces el consumo por persona en Estados Unidos es $20,000, porque estamos asumiendo los precios de Estados Unidos, entonces allí no varía, pero ya en el caso de Rusia ya sería 10,700. Uno entre 15 porque sabemos que cada 15 años una persona en Rusia compra un nuevo carro. Entonces, se supone que cada año, 1 entre 15 es 0,07, es decir, que cada año estaría destinando ese porcentaje de su dinero a la compra de un carro. Digamos que se deprecia. Aunque lo destines o no lo destines, se deprecia. Okay. El carro te va a durar 15 años. Entonces tienes que guardar un poco en función de después, dentro de 15 años, de todos modos, tener la cantidad suficiente para reemplazar el carro. Correcto. Luego de los 15 años se compra un nuevo carro. Y al igual también aquí tenemos uno, porque se está asumiendo que cada país se compra una canasta básica de alimentos. Entonces, esto multiplicado por los $10,000, que son los precios de Estados Unidos, nos da un total de 10,700. Entonces, si nosotros sacamos la proporción de esos 10,700 en relación a los $20,000 del consumo por persona en Estados Unidos, en realidad vemos que el consumo por persona de Rusia es de un 53,5% del consumo por persona de Estados Unidos. Entonces vemos cómo al utilizar en este caso diferentes precios, en el caso primero utilizamos el precio basado en el tipo de cambio, en el segundo caso utilizamos los precios comunes de Estados Unidos, entonces podemos ver cómo cambian esa proporción de consumo. El contraste es enorme, ¿no, Cindy? No sé si quisieras enfatizar en eso, porque el primer método de cambio, 10% es el consumo, ¿no? Uno del otro país, en cambio en el otro es como la mitad. Sí, sí. Entonces nosotros pensaríamos de que... Porque, no, perdona, pues, perdón, sí, sí. porque hay un salto que hacen del punto número 2 al punto número 3. Dice, si usamos el precio para ambos países, los Estados Unidos, y suponemos que la gente gasta todo su dinero en comida, o sea, vamos a... Entonces, Es que no lo escucho. Hola.
Ok, parece que se le desconectó. Se salió de la sesión. Entonces esperemos porque no tengo las láminas. Ok, chicos, ya tengo las láminas y se las voy a compartir porque parece que no la dejan acceder a la sesión. Se le cayó el internet al doctor. Les comparto las pantallas. ¿Sí se ve? ¿Me puede alguien decir, por favor? Sí, Cindy, Sí, sí se ve. se ve. Sí, sí se Ok, ve. ok, gracias. Entonces, bueno, continuaba. Si nosotros utilizamos el tipo de cambio como una medida para poder unificar todas estas variables y poder realizar un análisis común, porque obviamente no lo podemos analizar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en dólares, en el caso de México, en pesos mexicanos, en el caso de, no sé, o sea, cualquier otra moneda que se pueden imaginar. Debemos tenerlo en una unidad común. Si nosotros utilizamos el dólar y utilizamos el tipo de cambio para poder realizar un contraste mucho más adecuado, entonces nosotros podríamos pensar de que, o sea, el consumo en Rusia es sumamente bajo porque solamente representa el 10% de Estados Unidos. Pero si nosotros utilizamos la paridad del poder adquisitivo, que sería utilizar precios comunes para todos los países, pues vemos que la diferencia, como ya anteriormente había mencionado el doctor, pues sí es grande. O sea, en Rusia, utilizando este método para analizar el consumo por persona en cada uno de estos países, pues es alrededor del 50% del consumo de Estados Unidos. Bueno, todos estos datos que se están analizando están contenidos en unas tablas que se denominan Penguin Tables, que, o sea, tienen información para muchas variables y para muchos países y para mucho tiempo. Se cabe destacar que la paridad del poder adquisitivo son los precios medios de los países que se estén considerando y son precios internacionales y por lo tanto se consideran como mucho más apropiado para realizar un análisis. Entonces, cuando ustedes tomen variables para realizar un determinado análisis a lo largo del tiempo, por lo general opten por variables, unidades constantes. Cuando ustedes vean años del 2010 es porque ya están
deflactadas para ese año. O también cuando ustedes vean paridad del poder adquisitivo, son variables que nos permiten realizar un análisis más adecuado. O cuando también tengan variables que digan desestacionalizadas. Aquí cabe destacar, bueno, rápidamente les menciono que cuando nosotros realizamos un análisis de las variables en el largo plazo, hay 4 componentes de las variables. Uno es el componente estacional, otro es el componente cíclico, otro es el componente de la estructura y otro es el componente, pues, que es la variación irregular. Que la variación irregular se presenta por terremotos, guerras, o sea, es una variación que no se presenta de forma constante. Entonces, cuando ustedes escuchen o lean que es una variable desestacionalizada, es aquella variable que se le quita el efecto de la estación del año. Entonces, esas serían las variables más apropiadas para realizar un análisis más correcto de la variable a lo largo del tiempo. Bueno, aquí tenemos el crecimiento en los países ricos desde 1950. La evolución de la producción por persona en 4 de los países ricos desde 1950. En la primera columna tenemos los países que son Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, y tenemos un promedio. Esto es un promedio ponderado. Recordemos que el promedio ponderado es aquel promedio que se calcula teniendo en relación la importancia de las variables. Entonces, en este caso se tiene en consideración la importancia de la producción de cada uno de estos países. Luego tenemos la tasa de crecimiento anual del producto por persona. Esperemos un momento, por favor. Que es que le estaba escribiendo al doctor. Bueno, tenemos la tasa de crecimiento anual de la producción por persona desde 1950 al 2011. Y finalmente tenemos la producción real por persona en dólares del 2005. Es decir, ya ustedes hicieron este cálculo, pues simplemente lo que se hace es deflactar los precios, utilizar los precios del año 2005 y utilizar el índice de precios del consumo de ese año. Y ahí calcular los valores de las variables en estos años, 1950